Se conmemoró un nuevo aniversario de la toma de la Bastilla. De hecho, el 14 de julio, saben, es fiesta nacional en Francia porque ese día de 1789 se ha considerado tradicionalmente el inicio de la Revolución Francesa y el nacimiento de los tres ideales que representan la República: libertad, igualdad y fraternidad. Así que hoy invitamos para nuestra sección de cambio de roles a una periodista argentina corresponsal en Francia, para que nos cuente cómo se vivieron los festejos y comparta su experiencia profesional y personal en ese bello país europeo. Así que paso a presentarla. Nuestra segunda invitada se llama Luisa Corradini, es socióloga, doctora en historia, especialista en geopolítica, es corresponsal del diario La Nación en Francia, políglota e integrante de las Marianne, que es una asociación a la que tengo mucho cariño, es Asociación de Mujeres Franco-Argentinas, a la que tuve el honor de distinguir en 2018, declarando sus actividades de interés cultural, educativo y social de la ciudad. Fue jefa de redacción adjunta en Radio France Internacional y jefa de redacción del Correo de la UNESCO París. Trabajó para Latin American Newsletters de Londres, George Magazine de Nueva York, la Canadian Broadcasting Corporation y la American Broadcasting Corporation. También colabora con CNN, Deutsche Welle y la televisión francesa. Trabajó para el Ministerio Francés de Relaciones Exteriores, formando periodistas de América Latina, África y Medio Oriente, y para el Sistema de Naciones Unidas. Es una gran lectora y una de las mejores periodistas argentinas en Francia. Bienvenida, Luisa. Dios mío, Carolina, con todo eso la gente va a pensar que tengo más de 80 años. No, si querés compartir tu edad en este momento, te doy la chance. Sé que tenés una gran trayectoria y queríamos reflejarla en la introducción. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes. Bueno, la primera pregunta tradicional de este bloque es: ¿cómo nació tu vocación por el periodismo? En realidad, de casualidad, como pasan siempre las grandes pasiones en la vida, porque como vos estabas contando, estaba terminando mis estudios de sociología y descubrí la comunicación social. Entonces decidí hacer un curso de comunicación social en Canadá. Y llegué a Canadá y encontré la comunicación social, pero además el periodismo. Y me pareció absolutamente fascinante porque para mí, ¿qué es el periodismo? El periodismo es la excusa para estar en primera línea metiendo la nariz donde suceden las cosas. Y entonces comencé a trabajar el periodismo en Canadá y después pasé a Estados Unidos y así poco a poco dejé prácticamente todo lo demás, que me sirvió muchísimo en mi profesión, como te imaginas. Yo sé que vos también sos periodista y entonces debes entender lo que estoy diciendo, y nunca más dejé la profesión. Sí. Esa es la explicación de mi carrera periodística. Sí, de hecho todos los periodistas que viste en este segmento, que tenían carreras previas, simultáneas o posteriores, siempre reconocieron que realmente revaloriza la profesión y les da un contenido que les permite ser mejores periodistas aún. Así que perfectamente entiendo tu comentario. Es inevitable. Exacto. Bueno, y mencionaste varios países, pero en teoría estás en Francia. ¿Cuándo fue que te fuiste? Me fui a Francia, bueno, en realidad yo conocí Francia muy, muy pequeña, porque tuve que venir con mi padre, con mi familia, y me enamoré absolutamente de este país. Y bueno, cuando mi familia se tuvo que ir, yo no quería irme y me juré que algún día iba a volver, y eso fue lo que hice muchos años después. Así que nunca dejé los lazos con Francia. Estudié de colegio acá algunos años, de manera que cuando llegué en los años 80 para instalarme definitivamente, ya había tomado la decisión de que quería vivir en Francia y quedarme en Francia. Y sobre todo en Europa. Soy una europea absolutamente convencida, entonces de origen 100% italiano, o sea que en realidad soy un ciudadano de Europa. Del mundo y de Europa. Esa es la explicación, exactamente, esa es la explicación de mi presencia aquí,
y esa es la explicación de por qué yo trabajé en medios franceses durante mucho tiempo antes de empezar a colaborar de tener el honor de colaborar con La Nación. Claro. Y ya hace muchos años que trabajo para el diario que me acercó otra vez a mis raíces argentinas y que es siempre una enorme satisfacción y un placer trabajar para ese diario, porque yo siempre digo que parece un diario suizo, sí, y no un medio de comunicación latinoamericano. Qué lindo. Justo una de mis preguntas era cómo comparás, ¿no?, el periodismo acá y en el resto del mundo, ¿no? Si notás alguna diferencia y esto que marcaste es interesante, pero bueno, te doy pie para que amplíes el concepto. Sí, sí. Vos hablabas de que era importante la formación previa para ser periodista. Sabés que acá en Francia, para poder hacer la carrera de periodismo, vos tenés que tener ya un título universitario. No se puede salir del colegio secundario y entrar directamente a estudiar periodismo, eso es imposible. Claro. De manera que hay una exigencia de conocimientos previos y la carrera de periodista después te enseña las técnicas del periodismo. Sí, hay una enorme diferencia en el periodismo que se practica en Latinoamérica y el periodismo que se practica en Europa por muchas cosas, pero yo diría que una de esas cosas fundamentales que tocan a la calidad del periodismo es son los ingresos. Yo recuerdo, vos mencionabas que yo formaba periodistas latinoamericanos para el Ministerio de Relaciones Exteriores francés. Alguna vez en Panamá yo estaba dando una conferencia para periodistas y se levantó un periodista, un joven periodista, levantó la mano y dijo: señora, permítame decirle, pero ser periodista en Latinoamérica es ser pobre. Que no me olvidé nunca. Sí. Y es cierto que hay muchos problemas en ese sentido, porque cuando un periodista no tiene los ingresos apropiados, entonces termina a veces, con frecuencia, olvidándose de las reglas del periodismo, que son las reglas de la objetividad. Cuando un periodista tiene que salir a buscar anunciantes, cuando un periodista tiene que compartir su vida siendo jefe de prensa de alguien o de una empresa y dando información, es mucho más probable o mucho más peligroso que cuando un periodista tiene la obligación de hacer nada más que periodismo, como sucede en Europa. Donde es absolutamente imposible ser periodista y al mismo tiempo hacer prensa. Es más, hay que hacer una declaración jurada anual diciendo que más del 80% de sus ingresos provienen del periodismo exclusivamente, y el resto puede ser de docencia o de escribir libros o de trabajar en una ONG, pero nada más. Claro, bueno, y a propósito de esto de que sos formadora de periodistas, también siempre en este segmento le pregunto a mis entrevistados periodistas ¿qué consejo le darían a los estudiantes de periodismo de comunicación? ¿Alguna recomendación? ¿Qué pregunta me haces? La recomendación es no opinar. Un periodista no tiene que opinar. Periodista tiene que informar, y para informar hay reglas, y las reglas son fuentes, 3 fuentes verificables, sí, y jamás confiar en nada. Es decir, un periodista tiene que estar siempre en la oposición, un buen periodista. Sí, y chequear. Es decir, un periodista jamás tiene que ser oficialista, a menos que sea un editorialista, que es una diferencia gigantesca. Cuando tú haces un editorial, la firmas y opinas. Pero para un joven periodista que recién empieza, la regla de oro es no creer, de manera que esto te lleve a investigar, y no opinar, informar.
ese es el objetivo nuestro, informar. Muy bien, bueno, te voy a llevar de vuelta a Francia, en realidad estás ahí, pero yo lo que quería saber es cómo fueron los festejos allá, en pandemia, que en realidad ustedes están un poquito mejor que nosotros acá, creo. Mejor, efectivamente, pero muy asustados con la nueva variante Delta que avanza a pasos agigantados. La suerte es que el nivel de vacunación es, por el momento, mucho mejor que en Argentina. En consecuencia, aumentan los casos de contagio, pero no aumentan los casos de hospitalización grave, no aumentan los casos de gente entubada o en terapia intensiva. Claro. Y esto es fundamental, esa es la importancia de la vacunación. Los festejos fueron, te imaginás, maravillosos, porque el año pasado, por primera vez, habían sido suspendidos los festejos del 14 de julio, de manera que este desfile de 14 de julio y los fuegos artificiales a la noche, más el concierto, fueron, digamos que una parte más de la libertad, entre comillas, recuperada de los franceses, sobre todo porque, como todos nuestros oyentes saben, estamos en el inicio de las vacaciones boreales, es decir, a partir del 1 de julio los chicos ya están de vacaciones, los franceses de vacaciones, en las playas, empapándose con las lluvias, porque la verdad es que es un mes de julio espantoso, pero de todas maneras es cierto que la gente quiere imaginarse, quiere creer en el final del túnel. Ojalá sea así. Qué lindo, sí, bueno, ahora que te mencioné lo de los festejos, creo que hoy se abrió la Torre Eiffel, ¿no? A visitas al público. ¿O cómo está el tema de museos, torres? Efectivamente, la Torre Eiffel estuvo cerrada por el periodo más largo desde la Segunda Guerra Mundial, imagínate. Así que hoy abrieron las visitas a la Torre Eiffel. Es cierto que no hay extranjeros en Francia todavía, claro. Solamente europeos, y muy pocos, porque los europeos, incluso los europeos vacunados que pueden viajar, prefieren quedarse por precaución en sus países, pensando, uy, ¿qué me pasa si me enfermo, me tengo que hospitalizar en un país desconocido? De manera que hay muy pocos extranjeros, pero los franceses se mueven mucho, tienen ganas de salir de vacaciones, o sea que hay muchos franceses del interior que han venido a París. Los museos ya habían abierto hace varias semanas, pero siempre con números limitados. Y a partir de estas próximas semanas, con ese famoso Green Pass, el pase verde, el pase de la vacunación, la gente va a poder empezar a moverse un poco mejor. Bueno. Pero como el gobierno se dirige, sin decirlo, porque no lo quieren decir, a imponer la vacunación obligatoria probablemente a fines del verano boreal, cada vez pone más restricciones o más obligaciones con este famoso pase sanitario que se extiende para poder entrar a los restaurantes, a los cines, a los museos, a todos los, incluso a los hospitales, para de esa manera obligar a los no-vax a vacunarse, porque si no, no van a poder ir a ningún sitio. Exacto. Y eso es lo que sucede, eso es lo que está sucediendo. Muy bien, bueno, te llevo de vuelta al periodismo. Hiciste infinidad de notas y entrevistas en tu larguísima trayectoria como periodista, así que yo quería saber cuál es la que dijiste, esta fue la mejor nota de mi vida, o esta es la mejor nota de mi vida. Imposible decírtelo. Una de las mejores. Lo mismo, cuando vos haces una cosa, no sé si estás contenta o no, yo no me leo nunca más después, pero ese es el problema del periodismo. Sí. El periodismo es una cosa tan cotidiana que lo que pasó ayer no te lo tenés que olvidar, porque si no el cerebro te estallaría, como cada cosa, cada nota o cada tema de actualidad te lleva a una cosa nueva, tenés que estudiarla, tenés que investigar, tenés que entrevistar, después tenés que escribir, es un esfuerzo enorme. Claro. Entonces, el cerebro no podría guardar todo eso. Efectivamente hay cosas
que me han causado mucha más satisfacción que otras, como por ejemplo, cada vez que encuentro a alguien extremadamente inteligente con quien se puede hablar y que cuando salís decís, esta persona me abrió un poco más el mundo. Claro. Y vos sabés que acá en Europa hay infinidad de intelectuales y de gente brillantísima, filósofos, científicos, antropólogos, que cada vez que los encontrás quedás fascinada. Yo tengo un cariño particular por Françoise Lheritier, aquella antropóloga maravillosa que ya falleció, que fue la defensora encarnizada de los derechos de la mujer, que fue directora del Collège de France, en reemplazo de Lévi-Strauss, y que es una mujer para mí absolutamente inolvidable, porque fue precursora de todo eso, pero con una dulzura, con una serenidad y con una sin agresividad, sin imponerse, fue capaz de abrirnos a todas las mujeres de mi generación y las siguientes un camino que inevitablemente teníamos que tomar. O sea que ella está siempre en mi corazón. Qué lindo. Bueno, ahora que te escuché tanto en francés, para un programa que sale en español, me hiciste acordar justamente a las Marianne, y quería aprovechar para que conozcan un poco los oyentes, ¿no? Algo de las Marianne que hacen, por qué te sumaste a esa asociación, algo, o lo del libro. Te dejo a vos que elijas qué contar en torno a eso. Mira, era inevitable que yo me incorporara a las Marianne, porque cuando se abrió el capítulo francés de Marianne, sí. Yo no pertenecía al capítulo argentino, naturalmente, porque yo he vivido toda mi vida, prácticamente toda mi vida adulta acá en Francia o en Europa, pero cuando las Marianne en Argentina tomaron la decisión de abrir el capítulo francés, pero yo no lo dudé un segundo, porque es cierto que somos muchas, pero somos pocas comparadas a las Marianne argentinas, las franco-argentinas en Francia. Sí. Y es una asociación que te permite, otra vez más, abrir horizontes, porque hay mujeres absolutamente brillantes, inteligentísimas, que van y que vienen, que hacen el puente con Argentina y con Francia, y que enriquece, por supuesto, la cultura de los dos países. Pueden ser nacidas en Argentina o pueden ser nacidas en Francia, pero tienen ese conocimiento y ese cariño por las dos culturas que es fundamental en todo lo que hacen. O sea que era realmente inevitable, estaba escrito que yo tenía que incorporarme a las Marianne, por quienes, como vos decís, yo también tengo un cariño muy particular. Qué lindo. Bueno, ya estoy sobre el final del bloque y no quería dejar de preguntarte qué extrañás de Argentina, o qué es lo que más te gusta de Argentina. Lo que más me gusta de Argentina, bueno, Argentina es un país maravilloso donde tengo parte de mi familia. Yo tengo mis dos hermanos en Argentina, uno vive en Buenos Aires, otra vive en la Patagonia, y tengo mis sobrinos, de manera que, y tengo mis amigos, o sea que lo que extraño de Argentina es eso, son los afectos argentinos, la forma de quererte de los argentinos. Eso es una cosa que los franceses quieren mucho de otra manera, y naturalmente para mí Argentina es mi lengua materna, porque mi mamá era argentina y me hablaba en argentino, y entonces es eso, son mis raíces, aunque yo tenga otro tipo de raíces, para mí Argentina es eso. Son mis raíces. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Luisa, por tu tiempo. Me encantó entrevistarte. Espero que hayas disfrutado también de este cambio de roles y estamos en contacto. Por favor, muchas gracias a vos por pensar en mí. Un beso a todos. No hay por qué. Chau, chau. Bueno, vamos a una canción y regresamos en unos segunditos con más Despacho al Aire.